Bueno, Muy bien, pues creo que ya vamos a empezar. Pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta plática muy interesante. Esta plática nos las va a dar la doctora Beatriz Eliezer García Robles. Ella es egresada como médico cirujano del Instituto Politécnico Nacional, especialista en radiooncología por el Hospital de Oncología del Centro Médico 21 Siglo XXI. Estudió el curso de alta especialidad de radiooncología pediátrica en el Hospital Infantil de México. Actualmente es subdirectora de imagenología, medicina nuclear y radioterapia en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Una plática muy buena, muy bonita. Y adelante, doctora. muchísimas gracias. Quiero agradecer a Teramac, sobre todo a Beto, que tuve el honor de conocer desde hace muchos años, desde que era yo residente, así que hace ya muchos años. Así que para mí es un gusto estar con ustedes y justamente también me tocó dentro de esto la fundación pues de esta sociedad de técnicos y me parece de vital importancia en donde podamos dirigir la profesionalización de todo el equipo que colabora con el médico, no solamente en el ámbito de los físicos, sino también el personal técnico y el personal de enfermería, que sin ellos, pues nuestra labor no podría ser realizada, no podría ser concretada. Así que vamos a empezar. Un momento. Y yo les voy a hablar sobre la implementación de los servicios de radiooncología pediátrica. Y pues les recordaré que en las generalidades que los tumores pediátricos corresponden pues a menos del 5% de los nuevos casos diagnosticados en el mundo por año. Y realmente 30% de los niños en algún momento van a recibir radioterapia dentro de su proceso de tratamiento y de control. En países desarrollados, interesantemente, el diagnóstico en etapas avanzadas, eso quiere decir enfermedad metastásica, es muy raro. Y para esas etapas, ahora cada vez existen más opciones de tratamiento, pero siempre es diferente a lo que nos enfrentamos en Latinoamérica. Si hablamos de la distribución del cáncer, vamos a ver que el continente con más índice de cáncer pediátrico es Asia, con 138,000 casos, y de los cuales después sigue África, después sigue Latinoamérica, Europa, Norteamérica, y al último, pues Oceanía. De estos, recordemos que la neoplasia maligna más frecuente es justamente la leucemia, seguido del linfoma, de los linfomas, y después, más bien, ahí es un tema como de serie, en donde algunas veces hay series en las cuales colocan a los linfomas como segunda opción y otros como a los tumores del sistema nervioso central. Si sumamos los tumores del sistema nervioso central, los tumores periféricos, entonces constituirían la segunda causa de los tumores más frecuentes en pediatría y se considera como el tumor sólido más frecuente, ya que la leucemia es un tumor de la sangre. Así es que el cáncer número uno en los niños son las leucemias, el número dos casi siempre son los tumores del sistema nervioso central, algunas series no lo dicen así, algunas series lo ponen como los linfomas, pero ese es la triada de cánceres frecuentes. Pero ¿por qué es tan importante hablar de la implementación de los servicios de radioterapia pediátrica en el mundo? De por sí, en el mundo existe una disminución o una poca cantidad de centros que tienen acceso a radioterapia. Podemos observar en este mapa, que es parte del programa Impact de la IAEA, en donde se evalúa qué tanta accesibilidad puede haber a los aceleradores lineales y podemos notar que en América justamente pues Canadá, Estados Unidos, increíblemente Chile y Argentina tienen una disponibilidad de servicios de radioterapia mucho mayor de la que llega a tener México, algunos otros lados de Sudamérica,
y es equiparable a lo que puede llegar a tener Asia. Identificamos áreas con muy escaso o sin centros de radioterapia, sobre todo en África y en Asia Central, pero honestamente tenemos que luchar para que esta disparidad de acceso a servicios de radioterapia pueda cada vez ser menor. En los tumores pediátricos se ha tenido la tendencia a eliminar los tratamientos con radiación, sobre todo para evitar la toxicidad a largo plazo. En la mayor parte de los protocolos ya se ha sustituido la radioterapia por quimioterapia más intensa o por la inmunoterapia. Aún no logran erradicarnos por completo, incluso hay todavía neoplasias en donde tiene un impacto grande el hecho de administrar radioterapia, sobre todo en momentos de consolidación, y eso pues nos ha mantenido vigentes dentro del tratamiento a los niños con radioterapia. Pero vemos que cada vez ha habido una tendencia mayor a disminuir el volumen y disminuir las dosis de radiación con la firme intención de disminuir los efectos a largo plazo. Y basado en esto, de manera muy reciente, en junio del 2024, el doctor Luis Constin con el doctor Arthur Olch publican en la revista Roja esta guía sobre los efectos en los tejidos normales, sobre todo pediátricos, porque a lo largo de estos años nada más traspolábamos todo aquel conocimiento que habíamos adquirido de los órganos de riesgo y de las neoplasias de los adultos hacia los niños y sin considerar que pues los tejidos de los niños son pues distintos, ya que están en desarrollo y que tienen en ese momento una respuesta diferente a un tejido ya diferenciado o ya con un metabolismo más estable. Entonces, ¿cuáles estas barreras o cuál es esto que encontramos para la implementación de los servicios de radioterapia a nivel nacional? El primero que vemos es la necesidad de educación médica. Y esta educación médica no solamente debe ser por cursos de alta especialidad, sino también por el acceso a la información hacia todos los profesionales de la salud que nos dedicamos al manejo de neoplasias pediátricas. Identificar cómo son estos protocolos pediátricos porque son muy estrictos, muy elaborados, que son diferentes, que varían mucho en la geografía en donde se encuentre el paciente. Eso quiere decir que aún dentro de los Estados Unidos existe una diferencia entre el Boston Children's Hospital contra a lo mejor lo que hace St. Jude o contra lo que hacen en muchos de los centros de Europa, y eso también llega a ser una importante barrera en la accesibilidad a servicios. Y algo que afortunadamente ocurre en los pacientes pediátricos es que tienen muchas posibilidades de cura. Y al haber muchas posibilidades de cura, vemos cada vez más sobrevivientes. Y eso es maravilloso, aunque ellos tienen que luchar de manera importante con varias cosas, como el estigma de haber tenido cáncer en infancia. ¿Y eso en qué los limita? Uno, en la posibilidad de encontrar un empleo, porque pues el riesgo de una segunda neoplasia o de secuelas del tratamiento. Dos, en tener acceso a seguros de gastos médicos mayores. Sus pólizas prácticamente no cubren nada vinculado al evento previo y eso también les genera estos estigmas. Así es que, pues, estas clínicas de sobrevivientes deben de ser más incluyentes y de existir y por lo tanto eso permitir que los pacientes no tengan que vivir con esta etiqueta, sino pudieran contar con el conocimiento de cuáles son estas secuelas por los médicos internistas y también este soporte para inclusión social. ¿Cuándo empezó esto de la radiooncología pediátrica? Bueno, el Children's Oncology Group lo incluyó como una disciplina independiente en el 2000. Principalmente era un grupo en donde estaba vinculado todos aquellos expertos que tenían esa afinidad por el área y ellos contribuyeron en políticas y consensos. O sea, no había tal cual un perfil académico que los médicos radioncólogos tuvieran que cubrir para dedicarse a las neoplasias pediátricas. Y hace unos años se formó la Sociedad de Radiooncología Pediátrica y tiene como objetivo redefinir y modernizar el uso de radioterapia en los diferentes protocolos de tratamiento para mejorar la tasa de curación y supervivencia de los niños con cáncer. Y a esta sociedad se le conoce como PROS
Es una sociedad internacional que actualmente tiene 300 miembros activos y que somos afortunadamente uno de los países que tiene más miembros como asociados dentro de de esta asociación. En México, recordemos que somos aproximadamente 130 millones de habitantes, de los cuales casi siempre vemos que hay de 6,000 a 7,000 nuevos casos por año. Interesantemente, estos son datos que me proporcionó el doctor Maldonado. Se identificaron 103 centros de radioterapia y de ahí podemos ver que solo 3 son exclusivos para el tratamiento de niños, o sea, solamente están destinados a ser un hospital infantil con un servicio especializado para niños y de solo adultos hay 18 centros y en su mayoría ven adultos y niños. De estos 103 centros de radioterapia hay 162 máquinas de radiación que cubren a estos 130 millones de habitantes. Eso es un déficit importante en la accesibilidad del número de máquinas y número de centros de radioterapia disponibles para la población específica. De aquí, algo interesante es que el Consejo Mexicano de Radioterapia ha certificado hasta, creo que no incluye el dato del 2024, a 542 radiooncólogos, de los cuales son en su mayor parte hombres, son 367 hombres y 175 mujeres. Podemos notar que hay un radio a favor de los hombres de 2 a 1. De estos, existen 430 certificados y actualmente trabajando, no solamente entonces tenemos un déficit de máquinas, sino también un déficit de radiooncólogos y tenemos un radiooncólogo por cada 300,000 habitantes aproximadamente. ¿Qué hacer después de haber estudiado radioterapia? Bueno, ¿dónde podemos estudiar radioterapia? Cuando yo conocí a Beto solo existían 3 sedes formadoras, que era el Hospital de Oncología Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital General de México, que es en donde egresamos pues muchos de nosotros, pero actualmente existen 14 centros que ofrecen un programa de residencia médica. De esos, son 12 para radiooncología y 2 posgrados de alta especialidad, uno en neuroradiocirugía y uno en radiooncología pediátrica. Le ofrezco una disculpa al Instituto Nacional de Nutrición y a la doctora Cris Flores por no haber actualizado esta diapositiva, pero recientemente, hace 1 o 2 meses, fueron acreditados para un curso de alta especialidad justamente en radiocirugía y radiocirugía estereotáxica. Por lo tanto, entonces ya son 3 los posgrados de alta especialidad que podemos tener en el país. Ahora, dentro de estos 3 hospitales que están destinados al tratamiento con radiación en población pediátrica, les presento, pues este es el acelerador muy nuevo que tiene el doctor Pérez y la doctora López en el Hospital Infantil de México. Este es el equipo que tiene el Instituto Nacional de Pediatría. También hace unos años fue un cambio de equipo y su líder es la doctora Guadalupe Vega y el doctor Amador y pues en el cual yo soy parte, que es el Hospital Infantil Teletón de Oncología en Querétaro. De los egresados del curso de alta especialidad, este curso inició en el 2009 y hasta el momento me parece que está cursando el último año la doctora Ofelia Fernanda Guiñaga Orozco y la sede es el Hospital Infantil de México. El profesor que inició este programa es el doctor Einar Pérez y actualmente la profesora titular es la doctora Alejandra López. A lo largo de este tiempo hemos formado el capítulo de radiooncología pediátrica en la Sociedad Mexicana de Radioterapia y en la Sociedad Mexicana de Oncología. Incluso iniciamos con sesiones de capacitación para los médicos radioncólogos dentro de SMEO antes de sumarnos a Somera. Y a lo largo de estos años hemos identificado la necesidad de tener una mayor capacitación y actualización dentro del ámbito de las neoplasias pediátricas, ya que los protocolos todos los años van cambiando y van teniendo suma o resta
de los diferentes esquemas de quimioterapia. De tal forma que en la pandemia surge esta necesidad de tener una sede formadora a distancia y empieza este curso con este título de Aspectos Generales en Tratamiento y Tratamiento con Radioterapia en las principales neoplasias en pediatría, que tuve el honor de tener el aval del doctor Armando Félix y hemos continuado este curso y actualmente vamos en este curso de radioterapia pediátrica que acaba de iniciar hace 2 semanas, donde tenemos la fortuna de tener más de 200 inscritos, no solo de México, sino Centro y Suramérica. Y pues todavía se pueden unir. Es un curso que nos da una visión sobre cuáles son estas actualizaciones en el tratamiento con radiación. Y participamos en poder ser la sede del Congreso Internacional de la Sociedad de Radiooncología Pediátrica y no sé si seremos los felices ganadores o no, por todo el trabajo que ha implicado, pero los esperamos para junio del 2026 en Cancún, sobre todo en aquellos que quieran tener listo su póster o su abstract en el cual van a poder demostrar y compartir todas las buenas prácticas que llegamos a tener en el manejo de los niños. ¿Cuáles son nuestras áreas de debilidad en el término de la educación médica en la radiooncología pediátrica? Lo importante, una de las más importantes es la disparidad en la educación. Notamos que existen algunos centros que le dan más importancia al conocimiento de qué hacer, cómo identificar un cáncer en un niño y cómo podemos tratarlo. También la inexperiencia, a veces decimos, híjole, puedo con un adulto, incluso con un viejito, pero con un niño no puedo. También no poder lidiar un poco en la toxicidad, sobre todo en las malas noticias. Nos pesa dar una posibilidad, una sobrevivencia a corto plazo y por lo tanto esto ha llevado a una falta de investigación local. ¿Cuáles serían nuestras oportunidades? Pues mayores talleres, estancias académicas, poder realizar más telemedicina como estos cursos que son tan valiosos, que podamos tener líderes regionales para, sobre todo, tener estos grupos cooperativos en toma de decisiones difíciles, en todos los casos que tengamos duda y sobre todo contar con un muy buen programa de mentoría que permita que en caso de que yo no pueda tomar una decisión, o me cuesta trabajo, pueda yo acercarme a alguien que me pueda ayudar a dirigir ese protocolo de tratamiento. Y bueno, nosotros vemos como esta búsqueda del modelo óptimo, en donde no solamente es el diagnóstico ahora, sino también ver las oportunidades o la accesibilidad al tratamiento, cuáles pueden ser las posibles complicaciones, que no solo ya nos basta tener un niño vivo, sino también un niño vivo y funcional, que pueda ser adaptado a la sociedad y que esto le permita tener una integración ad integrum a su familia. Ahora, el primer paso sobre la radiación es justamente esta decisión terapéutica y esto debe ser basado en evaluaciones multidisciplinarias y para esto se hacen muchos grupos cooperativos, dentro de eso es unos liderados por el Hospital San Jude, en donde actualmente hemos sido reunidos en consensos en México en alianza con San Jude para tratar de dejar de tener esta disparidad, no solamente de acceso a tratamientos, sino también en los protocolos. En México utilizábamos unos protocolos que eran hechos literal local hace muchos años y que le llamábamos en los protocolos nacionales y que durante un tiempo Bimbo, la compañía de pan, los imprimió y por lo tanto decían que era el protocolo Bimbo, pero no era el protocolo Bimbo, era el protocolo nacional en el cual habían trabajado muchos expertos basándose en los protocolos vigentes en esa época. Actualmente ya no están en su mayor parte vigentes y han tenido una actualización considerable, de tal medida que por lo tanto nos tenemos que ver en la responsabilidad de mantener una actualización continua. Pues les traigo, por ejemplo, este caso de este pobre chico que tenía una lesión en la porción distal de su pie del lado derecho
y visitó al menos 5 ortopedistas antes de llegar con nosotros a Teletón. Desafortunadamente fue visto por gente muy poco ética, con muy poca visión oncológica, y podemos ver que tenía incluso material de fijación pensando que era una fractura no asociada a ningún tumor. La manipulación de este tejido lo único que llevó fue a la presencia de múltiples, de una neovascularización, y eso de enfermedad metastásica, que al ser un tumor de tejidos blandos y sobre todo en las extremidades, pues el sitio más frecuente de enfermedad metastásica pues son los pulmones. Y podemos ver cómo este paciente al momento en que llega con nosotros pues es una etapa clínica 4 con muy pocas posibilidades de supervivencia más allá de un año. Estos otros pacientes en donde podemos ver que justamente tiene una lesión fungada de la rodilla del lado izquierdo y que algunas veces son un peregrinaje que ha pasado el paciente y su familia para llegar a un diagnóstico correcto. Este paciente igual que está programado para o estuvo programado para una desarticulación de su brazo por un sarcoma de Ewing del hombro, que es importantísimo que entonces reconozcamos la posibilidad de tener un cáncer y por lo tanto podamos referir al niño a un oncólogo pediatra que pueda hacer justamente el diagnóstico oportuno e iniciar el tratamiento tan pronto sea posible. Entonces podemos ver, por ejemplo, este otro pacientito que tuvimos hace unos años, cómo nos pueden llegar estos volúmenes tumorales o gente con tumores que tienen material de fijación, que eso sería incluso de verdad con todas las ganas de hablarle al ortopedista y solicitarle una capacitación justamente para que estos casos no vuelvan a repetirse. Cuando a veces tenemos esta duda de por qué entonces quitar la radiación en temas de toxicidad, tenemos que tener esta comparación entre la imagen diagnóstica contra la radioterapia. Recordemos que la dosis promedio por sesión de tratamiento por radioterapia es aproximadamente 1.8 a 2 grays y un gray es el equivalente a 1000 milisieverts. Entonces, por lo tanto, estaremos hablando 1800 centigrays o 2000 centigrays, que sería el equivalente a 2000 milisieverts, ¿no? Entonces, no, son dos, ya estoy trastabillando con las conversiones, pero recordemos que entonces 1.8 sería, serían 1800 milisieverts, que sería lo correcto, y 2000 milisieverts en 2 grays. Y de aquí entonces, ¿cuánto es lo equivalente de una tomografía de cráneo? Una tomografía de cráneo es la dosis promedio efectiva son 2.3 milisieverts. Entonces, ¿cuánto equivale una dosis de radiación en comparación a una tomografía de cráneo o una tomografía de tórax o a un PET-CT? ¿Cuál es uno de los retos que aquí nos enfrentamos frecuentemente en imagen diagnóstica? Que si por el pediatra fuera, le realizaríamos una tomografía diaria al paciente. Y recordemos que una tomografía es un equipo que emite radiación y por lo tanto puede condicionar una dosis acumulada y que existe ya muchísimos artículos y evidencia científica del impacto que tiene el abuso de estudios de imagen en los pacientes oncológicos en la formación de segundas neoplasias sumado a la toxicidad de la quimioterapia más la radiación. Así es que cuando nosotros creemos que es equivalente una sesión de radiación, no, estamos hablando al menos de unas 1000 tomografías de cráneo y eso es algo que tenemos siempre que tener en consideración. Ahora, ¿qué otro tipo de barreras llegamos a encontrar? Barreras económicas y políticas, y por lo tanto esta accesibilidad a la radiación va a depender de la estabilidad económica y política, del estatus económico de la familia, del acceso a la cobertura sanitaria, del sistema público de salud. Y relacionados a la práctica médica, algo muy importante es el ego de los médicos, la necesidad de comentar los casos, de a lo mejor de identificar, oye, estoy teniendo problemas para tomar una decisión correcta
la secuencia, en la parte institucional, cuando decimos no, pues somos los líderes, no tenemos por qué comentar el caso con nadie y tendremos que tomar esa decisión. Creo que el que no puede tener estas decisiones multidisciplinarias o consensuadas puede llegar a tener estos errores de manera más frecuente. Tenemos un problema de comunicación asertiva y eficaz que de repente uno podría pensar que solo es propio de una institución, es un mal de casi todos los hospitales, en donde el oncólogo pediatra difícilmente tiene comunicación con el radiooncólogo y eso hace que incluso uno podría decir, bueno, pues me estás considerando que soy solamente tu operador, porque nos mandan incluso a decir la dosis total, el número de fracciones, la técnica, solo les falta venir y señalarnos en el mismo sistema de planeación a dónde quieren la radiación y cómo es que la quieren para que entonces nosotros realicemos el plan. Pero eso tiene que ver solamente con un tema de grupos multidisciplinarios, sobre todo tomas de decisiones o grupos de integración diagnóstica. También existe una falta de directriz nacional. Recordemos que en el sexenio pasado tuvimos una falta importante de medicamentos, lo cual comprometió importantemente la sobrevida, que aunque no está descrito aún, porque eso se tiene que ver a un lapso de 5 o 10 años, sabemos que tenemos una sobrevida del 57% en comparación al 93% que hay en países desarrollados. Y pues también necesitamos establecer esquemas que estén, que sean accesibles, que sean menos tóxicos y no adaptados a los suministros del almacén del hospital, ni tampoco tropicalizados a lo que yo entiendo que puede ser mejor para el tratamiento de un paciente. ¿Cómo iniciamos el proceso de radioterapia? Pues ustedes son más expertos que yo, justamente con la adquisición de una tomografía simulación, en la cual nos permite simular la posición en la cual vamos a realizar el tratamiento. Y bueno, después de esto, obviamente necesitaremos usar materiales de posicionamiento y fijación. En los niños, los más frecuentes son las máscaras termoplásticas de cráneo o las que incluyen cuello y hombro, y también el uso de colchones de alto vacío o backlogs con la intención de pues mantener la forma y la posición en la cual vamos a tratar a los pacientes. Obviamente ya existen algunos otros accesorios mucho más modernos. Ahora la gente de Perú nos compartió hace no mucho que ya tienen como un horno en el cual solo ingresa la máscara plana y se ablanda y ya pueden entonces preformarla en la cara del paciente. Muchos de nosotros seguimos con nuestra olla o con a veces los niños se angustian porque dicen, por favor, prende a la olla los tamales, y entonces piensan que tal vez van a ser parte de algún guisado exótico de la cena, pero no, simplemente es porque es esta cuba de agua que tiene que tener cierta temperatura para ablandar el material plástico de la máscara. Y pues los colchones que nos permiten preservar este posicionamiento. ¿Por qué utilizamos tomografía de manera más básica o principal? Es porque es un estudio de bajo costo, es de alta calidad, proporciona estos modelos tridimensionales, tiene una conexión vía DICOM con el sistema de planeación y sobre todo porque podemos realizar fusiones con resonancia, con PET-CT, que ahora prácticamente son indispensables para la identificación de dónde estaba el tumor previo a la quimioterapia o previo a la cirugía y cuál va a ser nuestro objetivo de tratamiento o nuestro lecho tumoral a tratar. Entonces, ¿qué sigue cuando estamos realizando este estudio de simulación? La identificación de nuestro sitio de origen. ¿Y cómo lo llegamos a hacer? A través de balines, este material que nos va a permitir ver o hacer esta cuadrícula y que en esta cuadrícula su punto de unión sea nuestro cero. ¿Y dónde lo vamos a marcar? En algún sitio anatómico cercano hacia donde se encuentre la neoplasia. Y que sea reproducible. Así es que si el paciente tiene una neoplasia pélvica, entonces lo vamos a colocar casi siempre en los sitios en donde podemos ver que existe la menor variación.
Por ejemplo, no lo podemos colocar en el punto más blando del abdomen, porque al final el paciente puede subir o bajar de peso y eso modificar esta alineación en las siguientes colocaciones o en el reposicionamiento al momento de tratamiento. Ya muchos de estas imprecisiones se ven pues soslayadas justamente con verificaciones portales diarias, lo que permite este match entre las imágenes de tiempo real contra lo que hemos hecho en planeación, pero pues siempre tener un punto de referencia anatómico visual nos ayuda mucho a tratar de tener una precisión. Entonces, justamente hacemos esta máscara termoplástica, utilizamos nuestros láseres externos para identificar este origen y de ahí algo que siempre llegamos a utilizar, incluso ahora en los niños, son estos tatuajes. ¿Tatuamos la cara? No, eso casi siempre va en la máscara, pero en algunos del tórax o la pelvis o las extremidades sí llegamos a colocar puntos de referencia. Y existen dos cosas que les quiero comentar aquí. ¿Cómo hacemos para que los niños puedan cooperar para los tatuajes? Bueno, pues siempre es un poco de psicología y decimos, ¿te gustan los tatuajes? Y actualmente no existe ningún niño que diga que no le gusta. Todos quieren tener un tatuaje o se ponen los de las estampitas en las manos y demás. Y casi la mayor parte de los padres traen algún tatuaje ya y les convencemos de que entonces van a ser los más malos de la primaria porque entonces ellos ya van a traer ese tatuaje y por lo tanto los va a hacer rockeros o los va a poner en una posición de más adultos o de mayor valentía y una de las cosas más importantes ahora es que existen modelos virtuales. Recientemente el Hospital ABC presentó su experiencia ya con un posicionamiento con marcas superficiales, lo que ayuda a evitar este tatuaje y por lo tanto disminuir la posibilidad de tener un estigma al ser un superviviente ya con los años. De ahí viene la identificación de estos volúmenes de tratamiento, tanto de los órganos sanos como del volumen de acción. Y nos convertimos, yo siempre a lo mejor lo menciono así, como en Bob Ross, un pintor que las nuevas generaciones seguramente no han de reconocer, pero un pintor que pintaba árboles felices y montañas y ríos y conejitos y demás, y que tenía un cabello afro muy característico. Y pues vamos identificando todas estas estructuras sanas o las áreas en donde nosotros podemos identificar que hay actividad tumoral, como en el caso de este paciente, pulmón derecho, pulmón izquierdo, la médula y el sitio de la actividad tumoral. Y bueno, este es un video de hace muchísimos años que me compartió el doctor Pomponio Luján y déjenme ver si puede correr. Creo que sí, ahí está, en donde nosotros no solamente debemos considerar el volumen del tumor, sino también la posibilidad el movimiento que va a tener el tumor dentro del órgano, sobre todo en aquellos pacientes, en aquellos órganos que tienen ya per se un movimiento como pueden ser los pulmones. Bien, entonces, ¿qué hacemos en la planeación? Bueno, es un proceso que tiene que ser entre el doctor y el físico. Tenemos que identificar los límites anatómicos precisos, conocer cuál es este comportamiento biológico tumoral, identificar cuáles son los órganos de riesgo, cuáles son sus dosis de tolerancia y debemos tener un pensamiento tridimensional. ¿Por dónde va a entrar el haz de tratamiento? ¿Por dónde va a salir? De nada nos va a servir tener un plan de tratamiento muy sofisticado si esto involucra gran cantidad de órganos de riesgo. Y ahí viene el trabajo del físico médico, en donde va a poner toda su expertise para justamente, junto con nosotros, ver cuáles pueden ser estas posibilidades de cobertura, cuál puede ser la mejor técnica. Algunas veces podemos decir, ¿sabes qué? Quiero este paciente que sea planeado en 3D porque a este órgano de riesgo quiero que le llegue cero de dosis.
y con el IMRT o con el BIMAT no va a haber esa posibilidad porque siempre la radiación dispersa va a llegar a tener, dar o dejar una dosis específica y cuando nosotros estamos tratando de salvar algún órgano o de tener la menor toxicidad posible, entonces vamos a pedir justamente eso. ¿Qué órganos puede ser? Recientemente tenemos una paciente con un rhabdomyosarcoma de vejiga y justamente estamos pidiendo que uno de los ovarios reciba cero de dosis, porque si ambos ovarios reciben la dosis programada, que son 41.4 grays, pues prácticamente estaremos confinando a una niña de 2 años y medio al uso de terapia hormonal sustitutiva prácticamente toda su vida. Entonces, tenemos que adaptar justamente la tecnología a nuestros recursos disponibles y la mayor parte de los niños deben de ser tratados ya en centros de referencia en los cuales al menos tengan la posibilidad de tener una planeación tridimensional. La mayor parte de nosotros como centros pediátricos tratamos a nuestros niños en arcos dinámicos que permiten tener un menos tiempo de tratamiento y por lo tanto menos movimiento de los niños y más precisión y más reproducibilidad que solamente con 3D o ya quiero saber que, o quisiera yo pensar que ningún niño es tratado con una técnica 2D. Claro que si es lo único que tengo disponible y es un centro muy alejado o con una alta posibilidad de abandono, pues eso es lo que tengo y es lo que tendría yo que ocupar. Así es que, pues afortunadamente las técnicas de radiación nos permiten ser precisos, reproducibles, disminuyendo la toxicidad hacia otros órganos. ¿Qué decir de los histogramas en los cuales también podemos dar este seguimiento por volumen y que basados ahora en estas guías de Pentec podemos ser muy precisos en tratar de limitar la toxicidad y tenemos que tener un control de calidad de cada tratamiento. Entonces, casi siempre parte del tratamiento, del objetivo y de las funciones que tienen los físicos médicos es hacer pruebas de QA sobre la calidad que va a tener el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente y no nada más eso, sino también realizar verificaciones, tanto que pueden ser con radiografías o verificaciones portales. Lo ideal es que si son tratamientos sofisticados como de BIMAT, IMRT, BIMAT o cirugía, pues se realicen todos los días. A veces la operación no nos permite realizarlo así, pero tener certeza de que estamos siempre dando la radioterapia al sitio que hemos prescrito. Y entonces, concluyendo, pues el flujo de la planificación es tener las imágenes, el contorno de las estructuras, la ubicación de los campos, el cálculo de la dosis y la evaluación de los pacientes. Entonces, aquí ya tenemos pacientes en tratamiento. Les voy a compartir algunos programas que llegamos a tener que son muy exitosos y tanto en electrones y sobre todo evaluar a los pacientes ya que están en el curso de radiación o posterior al tratamiento. ¿Cuáles pueden ser las posibles fallas en este proceso? Pues el error de referencia. Algunas veces cuando adquirimos la tomografía no nos damos cuenta que el paciente, el modelo que aparece en el software trae los pies a gantry cuando nosotros hemos adquirido la imagen con cabeza a gantry. También hay un error en el envío o puede haber un error en el envío y de la reconstrucción tridimensional que hay del equipo de adquisición como el tomógrafo, perdónenme ustedes, hacia el sistema de planeación. Puede haber errores de delineación, error de transferencia al acelerador y obviamente el error del posicionamiento diario. Así que es un gran compromiso de equipo el que tenemos los médicos junto con los técnicos de radioterapia en asegurar que todos los días el paciente reciba el tratamiento correcto. ¿Qué otras cosas tenemos que considerar? Pues que la tomografía no es exclusiva de servicios de radioterapia, que como en todos los hospitales nos encontramos a una falta de dispositivos de fijación o que nuestro sistema de láseres externo puede estar fallando y que tengamos que utilizar el láser interno del tomógrafo, el cual tiene una gran imprecisión y eso nos obliga, por lo tanto, a realizar
verificaciones prácticamente diario, falta de software de planificación, falta de verificaciones portales y pues una larga lista de espera para la radioterapia. También la adquisición de imágenes para planificación y posicionamiento, errores que aparecen solamente derivados a este posicionamiento diario o los cambios anatómicos que puede estar presentando el paciente. Algo muy importante es que en los pacientes menores de 5 años requerimos que no se muevan y a veces esto es un gran reto. Y por lo tanto, en todos los libros de radioterapia menciona que en menores de 5 años debemos de sedar al paciente. Sin embargo, esto incrementa la toxicidad y esta toxicidad es no solamente aguda porque tienen un despertar exaltado, sino también en los riesgos de complicaciones como puede ser la broncoaspiración durante el tratamiento e incluso en el tratamiento, en número de fracciones prolongados, por ejemplo, para sistema nervioso central que llegamos a prescribir entre 28 y 30 sesiones. A veces vemos al niño de 2 años que llega a la mesa de tratamiento y agarra la mascarilla y solito le da, inhala el gas. Así es que vemos que los mismos pacientes empiezan a tener una curva de tolerancia hacia el sevoflurane, incluso un poco de adicción. Y es un gran trabajo el que tenemos que hacer entre técnicos, enfermeras y médicos para que los niños pequeños cooperen. ¿Y puede ser posible? Sí, justamente desde 1960 ya se emplean técnicas que así lo han publicado como radioterapia sin lágrimas, en donde tratamos no solamente de evitar el costo por cada sedación, que es de aproximadamente $200 por fracción, no solamente en el costo monetario, sino también recordemos todas las posibles complicaciones y para eso podemos generar programas psicoconductuales en los cuales, con ayuda de videos, caricaturas, de música, en el caso de Teletón hemos generado todo un performance en donde yo soy la capitana de la nave y recluto astronautas todo el año. Y no es un trabajo mío, quiero decirles que soy muy afortunada de que el grupo de técnicas que me acompaña realmente son quienes junto con la enfermera hacen todo este performance en donde el niño puede llegar vestido de astronauta. Nuestro Skyview es de estrellas y justamente escoge la estrella de su viaje y que le proporcionamos pues un casco y toda la indumentaria para que pueda realizar este viaje espacial y con apoyo del equipo de psiconcología tenemos una muñeca con su máscara. Con toda esta terapia de juego que realizamos previo al inicio de la sesión, hemos sido muy exitosos. Tenemos más de 100 niños menores de 5 años que cooperan. El más chiquito tiene 2 años y nuestra Electa, que es la marca de nuestro acelerador, nos donó un carrito eléctrico que con mucho gusto veo que ya es parte del proceso en muchos hospitales, porque todo astronauta pues tiene que ingresar a un acelerador, al menos en un BMW, ¿verdad? Entonces, este carrito permite que estos niños tengan un incentivo positivo para ingresar al búnker y por lo tanto tener ese incentivo de poderlo volver a usar a su salida. Casi siempre el tiempo invertido por el equipo en estos programas psicoconductuales es de 4 a 6 horas, no en un solo día, sino muy repartido al menos en una semana, en donde los niños ven que somos la parte buena onda de la oncología, no picamos, no tendrán en ese momento síntomas y que esto solamente es tan rápido como si fuera una fotografía y algo muy importante que les recomiendo es no dar reforzamientos positivos si el paciente no coopera. Si el paciente está haciendo berrinche, nos grita, nos pega, incluso no solo al personal, sino también a su mamá. A veces hay niños más pequeñitos que llegan a tener este tipo de comportamientos, no podemos ceder. No hay paleta, no hay dulce, no hay ningún premio porque entonces estaríamos premiando ese comportamiento del cual no estamos aceptando. Este es nuestra primer concurso de máscaras al cual invitamos a todo el público a participar. Este fue el primero que realizamos hace ya muchos años. Ahorita en el 2025 realizamos el quinto concurso
En esta ocasión el ganador fue el Chavo del Ocho, así que pues fue arrollador con no me acuerdo cuántos likes vía Facebook. Y podemos ver aquí cómo niños tan pequeñitos pueden llegar a cooperar sin necesidad de anestesia. Al término de sus sesiones tenemos unos mapas conceptuales que ayudan muchísimo, que los invito a tenerlos en alguna pared, en donde los niños van poniendo una estrella por cada una de las sesiones y van coleccionando, y al final de llenar todas sus estrellas, entonces damos otro premio y otro reconocimiento por no haberse movido durante el curso de la radiación. Aquí están. ¿Y cuál es ese reconocimiento? Bueno, somos muy afortunados y nos donan en un cuarto que tenemos adaptado y que se llama la Cueva del Tesoro, en el cual tenemos y contamos con muchos juguetes que ellos pueden llegar y canjear o escoger cualquiera de los que sea de su agrado. Aquí tenemos muchos de estos niños que han sido los afortunados en cooperar y en llenar su mapa conceptual. Y bueno, ¿cuál es la agonía de la victoria? Porque ¿qué más quisiéramos que todo fuera tan bonito? Desafortunadamente, muchos de los pacientes, si no tienen un seguimiento y se van o abandonan estas clínicas de sobrevida, desafortunadamente fallecen y ese el 7%, el 7% tiene al año, y por lo tanto un número muy importante es de que existe un 23% de los niños que si consideramos 5,000 casos nuevos, o sea, 1,150 niños con cáncer fallecen no asociados al cáncer, sino a una falta de cuidado de toda la toxicidad que se llega a presentar no solo por la radiación, sino también por la quimioterapia. ¿Cuáles son estos efectos tardíos? Esta es una foto muy del libro en donde veíamos esa hipoplasia en el cuello, en las áreas supraclaviculares, en el mediastino, principalmente condicionada por la fibrosis y porque recordemos que la mayor parte de los cartílagos de crecimiento pues se van a cerrar en dosis por encima de 10 Grays. Estos son un par de casos relativamente recientes. Bueno, él es Tadeo, él es un paciente que yo radié cuando estuve en Centro Médico Siglo XXI con un diagnóstico de un retinoblastoma bilateral. Y aquí es muy evidente pues el área en el cual yo radié, que es la órbita del lado izquierdo. La podemos ver hipoplásica, que aunque trae su prótesis, pues es distinta hacia el ojo del lado derecho que no radié. Este paciente tratamos de preservar la visión del lado izquierdo, sin embargo, al estar jugando con un primo, le dio un pelotazo en su cara y en el momento que tuvo el impacto tuvo un desprendimiento espontáneo y por lo tanto esa visión que tanto intentamos conservar la perdió y pues el paciente quedó ciego. Él actualmente es un seleccionado nacional paralímpico, ha ganado medallas y quiere decir que vale la pena luchar por los niños porque son unos supervivientes claros en donde sabemos que donde más tenemos posibilidad de cura. Esta paciente que tiene bueno, tuvo un rhabdomiosarcoma alveolar del extremo distal de su pierna del lado izquierdo y que a veces como radiooncólogos nosotros perdemos la toxicidad a largo plazo, no la vemos. Entonces vemos que en el 2019, a un año de haber recibido radiación, ya existía un acortamiento de la tibia y el peroné del lado izquierdo. En el 2023 vemos esta franca hipoplasia y que mi mayor discusión con los médicos oncólogos pediatras es si esta extremidad puede llegar a ser útil en algo al paciente, porque muchas veces hemos visto que el amputarlos y el colocarles una prótesis llega a ser mucho más funcional y adaptable para su vida diaria que tener esta extremidad poco funcional. A este paciente con un rhabdomiosarcoma de la órbita que prácticamente desplazaba su ojo y le generaba un exoftalmos, y con el tratamiento con radiación podemos ver cómo se ve esta órbita hipoplásica, no recupero por ejemplo sus cejitas, pero y que se ve una diferencia franca a pesar de ser ya un adolescente en el momento en que recibió la radiación. ¿Qué tenemos que ofrecerle a nuestros pacientes? Siempre información clara sobre su diagnóstico, detalles del tratamiento, cuál fue la dosis acumulada, el tratamiento, la modalidad
y estos eventos clínicos significativos, sobre todo dar recomendaciones sobre cuál va a ser el seguimiento y tratar de dirigirlos hacia estas clínicas de atención al superviviente que casi en todos los grandes hospitales ya existe y que están dando una información puntual con guías de seguimiento, sobre todo no solo para el paciente, sino también para los médicos generales o los médicos internistas, que serán ellos a los que se van a enfrentar a la mayor parte de esta toxicidad. ¿Qué hay de la protonterapia? Bueno, pues la protonterapia reduce significativamente la toxicidad aguda y crónica, mejora la calidad de vida porque tiene una mejor distribución de la radiación, sobre todo en funciones neurocognitivas, auditivas, neuroendocrinas, y existe, por lo tanto, al disminuir la dosis de radiación en los tejidos sanos, una disminución del riesgo de las segundas neoplasias. Sin embargo, en México no tenemos una máquina de protones, existen proyectos los cuales no se han logrado materializar. ¿Cuál es el costo de una máquina? Puede ir entre 80 y 100 millones de dólares. Sin embargo, una de las cosas que más pueden llegar a impactar es no solamente conseguir los 100 millones de dólares para implementar este gran edificio, que es un ciclotrón y todo el acelerador y todo el personal que se requiere capacitado para este tipo de tecnología, sino también el mantenimiento anual. El mantenimiento anual es aproximadamente, bueno, mensual es de $1 millón, lo que quiere decir que son 12 millones de dólares anuales lo que se requeriría para tener una máquina de protones en la cual podrían tratar solo 500 pacientes por año. Así es que si nosotros sumáramos o revisáramos ese equilibrio entre riesgo-beneficio de tratar 500 pacientes por año contra el costo, los gobiernos lo ven complejo porque con esa cantidad de dinero hay mayor cantidad de población de otras enfermedades crónicas que puede verse beneficiada. Así es que vemos difícil que pronto en México en manera pública pudiéramos contar con una máquina de protones. Ojalá y yo esté equivocada y pronto pudiéramos tener algo que pueda ser para aprovechamiento sobre todo los niños. ¿Qué concluyó de esta sesión? Tenemos que tener una participación multidisciplinaria, considerando física, a los físicos, los radiooncólogos, sobre todo para la adquisición de equipos de radiación. A veces son los administrativos los que toman estas decisiones sin considerar cuáles pueden ser las necesidades tanto de la población como de nuestros pacientes en particular. Considerar tener contratos de mantenimiento. Algunas veces tenemos estas oportunidades de contar con el apoyo económico de múltiples fundaciones, pero no tenemos en la mira estos contratos, los cuales son mandatorios por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y que debemos de tener para el buen funcionamiento. Idealmente tener un simulador tomógrafo especializado en radioterapia. A veces tenemos que compartirlo con imagenología y llegar a un acuerdo sobre cuáles pueden ser nuestros horarios de uso. También tener una distribución adecuada de las áreas, porque vemos que los controles son pequeños o las áreas de planeación igual. Tener un área de recuperación, contar con un servicio de anestesia específico para radioterapia con expertise, porque algunas veces son anestesiólogos de adultos que llegan a hacer a los niños y que eso incrementa el riesgo de complicaciones. Y bueno, tener estos servicios de apoyo con nutrición, rehabilitación, endocrinología, psiconcología, algo que me enfrento mucho es en pacientes que van a recibir trasplante, en la posibilidad de la infertilidad, lo que les impacta mucho. O sea, tener un adolescente al cual estamos diciendo que es muy poco posible que vaya a poder tener familia, aunque pareciera lógico, para ellos es impactante. Y antes, pues tratábamos de solo hablar con los padres, limitando esta información a los pacientes, y actualmente ya no. O sea, los decimos casi siempre pues a su nivel de entendimiento, pero lo llevamos a hacer. Establecimiento de estas clínicas de supervivencia, en la mayor intervención en tratamientos paliativos. Necesitamos protocolos de investigación con manejo multidisciplinario, tratar de reducir la desigualdad en zonas rurales, urbanas o remotas, porque eso también tiene que ver con qué tanto tiempo tengo que trasladarme de donde yo vivo hacia el lugar de tratamiento. Y pues la radioterapia aún salva vidas. O sea, les guste o no a nuestros compañeros oncólogos pediatras, sabemos que
somos parte importante del tratamiento, no somos los únicos que contribuimos a los efectos adversos, también la quimioterapia. Debemos dar información clara y por escrito de estos posibles efectos adversos, porque nos pasa con mucha frecuencia que todo lo que le pasa al paciente es secundario a la radiación. Independientemente que seamos un tratamiento local, bueno, pues a veces increíblemente tenemos efectos adversos a órganos muy distantes en donde nos llega el paciente a reclamar y decir, es que fue por su culpa porque me dio radiación en la cabeza y ahora tengo una uña enterrada. Claro que no, eso no nos corresponde y aunque suene de gracia, es frecuente esta asociación. Debemos tomar decisiones conjuntas en estos equipos multidisciplinarios y debemos sumar a los padres a esta toma de decisiones, a este análisis de los factores de tratamiento y obviamente estos cuestionarios de calidad de vida dentro del seguimiento. Les dejo mi correo electrónico. Espero que haya sido una sesión clara para ustedes. La idea es mostrar cuál complejo es esta implementación y pues que es posible y que obviamente haciendo equipo y haciendo una unión entre el personal técnico, el personal de enfermería, los médicos, los físicos, es posible. No sé si tengan algunas preguntas. Veo que llegaron muchas al chat, así que déjenme abrirlo para saber qué es lo que, a lo mejor sus comentarios. A ver si se está grabando la sesión. Que No muy sé bien, si, doctora, dicen todos. Alberto, no sé si alguna pregunta que usted pueda ver. No, le Ah, digo que dicen muy Jessica bien, Ramos tiene dicen. una pregunta, si gusta abrir su micrófono. Hola, doctora. Un gusto saludarle. Soy Jessie. Yo sí tengo una pregunta. Yo quisiera saber si dentro de las capacitaciones, bueno, se ha hablado ahorita de los hospitales que están entrenando acerca de pediatría, si se ha pensado o cómo se involucra el personal técnico, ya que la implementación de protocolos, pues también debe tener en cuenta pues el entrenamiento de los técnicos en radioterapia. Sabemos que, como decía, los protocolos son extensos, son diferentes. Los pacientes pediátricos pues no se deben tratar igual que un paciente adulto. ¿Cómo podríamos hacer como para que en los hospitales en donde también se tratan niños se puedan crear protocolos específicos para los chiquitos y que los técnicos se puedan involucrar en estos protocolos para mejorar la atención? Una cosa muy importante, muchas gracias Jessica, que quiero compartir con ustedes es que la IAEA, la Agencia Internacional de Estudios Atómicos, tiene abierto un programa de capacitación internacional en donde el personal físico, técnico y médico puede solicitar tener capacitación temporal en un hospital especializado. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo aquí en Teletón he recibido gente de Guatemala, de Perú, de otros lados en donde vienen solamente ese mes a ver protocolos y procedimientos pediátricos. Eso es una. La segunda es que estamos siendo llamados para generar esta profesionalización del personal técnico y personal de enfermería. Entonces, en un muy breve tiempo, esperamos poder poner a su disposición estas opciones de mentorías, de estancias académicas o de entrenamientos cortos para tener esta opción de capacitación. Incluso, una de las cosas que nos ha solicitado la IAEA es que pueda ser posible considerarlo como un curso de alta especialidad para todos aquellos licenciados en imagenología que quieran tener así como hacemos la especialidad en oncología pediátrica o en neuroradioterapia, neuroradiocirugía, entonces igual tener esta posibilidad, tener esta especialización y estamos en breve para la apertura de estos cursos, así que cuando esté visible, inmediatamente se los haré saber. Ujú. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. A ver, examen. Ah, no es cierto, ¿verdad, Citlali?
Así es, doctora. Muy bien, perfecto. Todavía hay una adicional que dice buenas tardes, donde se podría conseguir las guías de restricciones de pediatría. Bueno, el doctor Constin fue muy generoso y nos la compartió, entonces agradeceré que me pudieran mandar un correo electrónico y con muchísimo gusto, ahí está mi correo electrónico, yo haré todo lo posible por enviárselas a la brevedad. Ujú. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias No, por la doctora. invitación. Agradezco a Teramac y pues reiterarles todo mi compromiso, tanto ahora como vicepresidente Somera y en mi gestión en el 2026, para que podamos seguir trabajando en conjunto, Teramac Somera, y sobre todo para que podamos establecer esta profesionalización de tal medida en que busquemos cómo tener técnicos capacitados y especializados en radioterapia, ya sea para neuro, ya sea para BIMAT, ya sea para pediatría, pero que busquemos cómo sí alcanzar esta alta especialización en este tan importante rubro y que es parte de nosotros mismos y del control de calidad de nuestros tratamientos. Uh-huh. Así es, doctora. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos y que tengan una linda noche. Uh-huh. Gracias, doctora. Chicos, pues Gracias. muchas gracias por su asistencia. Nos vemos Gracias la a todos por próxima. acompañarnos. Nos vemos Gracias, la Beto. próxima. Gracias a todos, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.